¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, feliz 2015. Ya estamos aquí de regreso en Rompeviento Televisión por Internet para que usted esté informado de los acontecimientos más importantes que están sucediendo en este país. En esta ocasión vamos a hablar de varios temas, sobre todo economía y elecciones y por supuesto estos engarzados con el caso de Ayotzinapa, que es una cuenta pendiente que el señor Enrique Peña Nieto aún tiene, que nos debe una explicación tanto a los padres como al resto de la población, y seguramente este martes se lo ha de estar preguntando el señor Barack Obama en Estados Unidos. Empezamos. Bueno, pues cerramos el año y no sabemos aún nada de los 42 jóvenes desaparecidos. Únicamente tenemos esta versión oficial y corroborada por los forenses argentinos de que efectivamente hubo uno de los estudiantes que fue quemado, que fue incinerado y que sus restos los encontró la PGR en el río de Cocula, según la versión oficial, pero de ahí en fuera no hay nada. Mientras usted estaba de vacaciones, mientras usted estaba disfrutando en esta Navidad, este 24 y este 31 de enero, los padres de los 42 jóvenes fueron a la residencia oficial de Los Pinos a manifestarse, con lluvia y todo, y los señores, mire, cuando usted veía las imágenes, personas con sus guaraches, muchísimo frío, bajo la lluvia, los granaderos deteniéndolos para que no alcanzaran a llegar a las puertas de Los Pinos, la residencia oficial donde se supone debe estar el presidente de la República. Usted estaba descansando en su casa, estos señores estaban con todo su dolor en las afueras de la residencia oficial de Los Pinos, y quien debería de estar ahí, el señor Enrique Peña Nieto, andaba por allá en Nayarit en un club de golf, disfrutando de las vacaciones, según lo reportaron varios vecinos, y apareció así en el portal de internet de la revista Proceso. Ha habido varios giros que ha dado esta investigación mire, me voy a referir a algo muy claramente, a la investigación periodística. Ha ido dando pistas nuevas de que no es la versión oficial que nos presentó el señor Murillo Karam aquel 5 o 7 de noviembre, donde nos dijo cómo los quemaron presuntamente y cómo los echaron sus restos al río Cocula. La versión más fuerte, la versión que han estado recogiendo los medios de información, es que los militares formaron parte de esta celada en contra de los estudiantes y que terminó en muertos, heridos y desaparecidos. Como usted recordará, cuando Jesús Murillo Karam, el procurador de la República, da a conocer su versión oficial, hay una pregunta de una reportera, Maridalia Gómez, que le dice que sí, ¿qué han hecho con el 27 Batallón que está a escasos 5 kilómetros de donde ocurrieron los hechos, el batallón militar, que si ya se les había llamado a declarar sobre los hechos ocurridos entre la noche del 26 y 27 de septiembre? Y dijo que no, y que ellos no sabían nada, y qué bueno que los integrantes de la Policía Municipal, tanto de Iguala como de Cocula, no pidieron ayuda al batallón, porque entonces hubieran los militares ayudado a los policías. De esta manera deslindaba el señor Murillo Karam la posible participación de los integrantes del ejército. Hoy sabemos que hay demasiados indicios de que sí participaron. No sabemos si fueron ellos los que los masacraron, pero sí tenemos conocimiento, por ejemplo,
y esto lo dio el propio secretario de la Defensa Nacional en una reunión que tuvo con diputados, de que les aventaron bombas de humo al interior de los camiones para que los muchachos pudieran bajar. También otra de las versiones que dio el propio integrante de la Sedena es que a la salida estaban integrantes de la Policía Federal bloqueando el camino, lo que obligó a los estudiantes a desviarse, ¿sí? Y los estuvieran esperando en otra carretera alterna para realizarles la celada y matarlos. Ha habido varios reportajes que ha estado publicando en los últimos números la revista Proceso, donde da cuenta de cómo habría participado el ejército. También durante esa reunión que tuvieron los diputados con el secretario de la Defensa, con el general Cienfuegos, les corroboró que efectivamente la Sedena tuvo conocimiento desde las 8 de la noche que algo estaba sucediendo. ¿Por qué lo supo? Por algo muy elemental, porque en todas las agrupaciones, en todas las entidades hay algo que se llama C4, es un centro que recibe toda la información de seguridad pública y en ese centro están representantes de todas las policías y cuando en una entidad hay representantes de la Sedena, están realizando rondines debido a la presencia del narcotráfico, entonces también hay un miembro de la Sedena en este C4 y hay un miembro de la Policía Federal en este C4. El propio secretario de la Defensa dijo que su comandante que estaba ahí efectivamente se enteró del tema, de lo que estaba sucediendo y le habló a la Policía Municipal, a las oficinas centrales de la Policía Municipal de Iguala para ver qué estaba ocurriendo. Les dijeron que no sabían nada y luego se comunicó al centro de mando de la Policía Estatal del Estado de Guerrero y también les negaron que estuviera ocurriendo algo similar. La respuesta del secretario de la Defensa en ese momento a los legisladores fue: fuimos engañados por las policías, o sea, el ejército mexicano que está para resguardar y que le asignaron la nueva tarea de seguridad pública desde el último trienio del señor Ernesto Zedillo, ¿sí? Fue engañado por unos policías mucho más hábiles. Bueno, esa es la versión oficial, pero han estado saliendo otros aspectos que nos dan pie a que efectivamente participó el ejército y eso ha enfurecido aún más a los padres de familia, quienes hoy en sus manifestaciones, en sus demandas, ya no nada más hablan de que fue el Estado y que los quieren con vida, sino que también están señalando directamente a integrantes del ejército mexicano. E incluso por eso se hizo una manifestación a las afueras de las propias instalaciones del 27 Batallón allá en Iguala, e incluso les hicieron algunas pintas. Proceso ha estado sacando diversos reportajes y en el número que está circulando esta semana viene claramente expediente de la PGR, las huellas del ejército en el caso Ayotzinapa. Aquí se da cuenta de que el ejército sabía perfectamente bien quién era el señor Casarrubias, quién era la dama imperial de Iguala, es decir, María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del presidente municipal, José Luis Abarca, la relación que tenían los mandos principales de la policía de Iguala, que eran exmilitares o militares en retiro, ¿sí? Los principales que estaban llevando el mando de las policías, lo mismo en Cocula, lo mismo en Iguala. Entonces, no puede decir el señor Jesús Murillo Caram que el ejército no participó. Por lo menos, si no fue el ejército quien accionó el arma, ¿sí?, por omisión es responsable, porque sabía perfectamente qué era lo que estaba sucediendo en toda esa zona de Guerrero. Como ya lo hemos mencionado antes, es todo el corredor que va desde el municipio de Arcelia, que colinda con Tlatlaya, donde el ejército ejecutó a 22 presuntos integrantes del crimen organizado, ¿sí?, en junio pasado. Está Tlatlaya, que es Estado de México, colinda con Arcelia, está San Miguel Totolapan, que es donde
ejecutaron al padre, al encargado de la parroquia de San Miguel Totolapán, el crimen organizado. Está todavía más cerca de ahí Iguala y Altamirano. Hacia arriba está Altamirano, hacia abajo está Iguala. En Altamirano fue ejecutado también el sacerdote, uno de los sacerdotes de Altamirano, ¿sí? Toda esta zona es una zona caliente, por llamarlo coloquialmente, y ahí el ejército tiene control total. Tanto el ejército como la Policía Federal tienen control total de lo que sucede. A los únicos lugares a los que no llegan es a la sierra, que es donde se siembra efectivamente la goma de opio y donde en algún momento los padres de familia pensaron que se habían llevado allá a los jóvenes. Existe otra versión, por supuesto, de un grupo de forenses de la UNAM, quienes con estudios desmintieron la posibilidad de que se hayan quemado a los jóvenes en el basurero de Cocula, como lo dijo el propio Procurador General de la República, el señor Murillo Karam, y ellos suponen que si el ejército participó, entonces se los llevaron a crematorios clandestinos del ejército. De ahí que los propios padres de familia están exigiendo ahora que les abran las puertas de los cuarteles, de todas las instalaciones militares, se les deje entrar ahí y verificar si ahí estuvieron los muchachos, si hay alguna huella o los puedan encontrar ahí. No es nada extraño que el ejército esté participando o pudiera estar participando en este tipo de eventos, ya lo sabemos desde la Guerra Sucia, ha sido un actuar constante del ejército y los famosos escuadrones de la muerte no han desaparecido, simplemente se les han puesto un nombre legal, se les han legalizado sus operaciones y justamente estos escuadrones de la muerte, estos batallones que formaban estos escuadrones son quienes hoy están en Guerrero. Bueno, pues regresamos, nos vamos a un pequeño corte, quédese con nosotros. Soy totalmente rebelde.
Bueno, así como Guerrero se ha convertido en un polvorín que tiene hoy los reflectores, también lo es Michoacán. Recordará usted el pasado 8 de diciembre en La Ruana hubo un enfrentamiento entre dos líderes de los grupos comunitarios. Y estos dos líderes, al final de este enfrentamiento resultaron 11 personas muertas. Uno de ellos es el hijo de Hipólito Mora, el creador de estas autodefensas, y otro de ellos es el americano. El americano le dicen así a esta persona porque él estuvo en Estados Unidos trabajando. Como usted sabe, mucha gente de Michoacán se va a trabajar a la pizca de la fruta, de la uva, del tomate, de todo esto, y regresa a su lugar de origen. El americano, cuando regresó, se estaba dando justamente toda esta efervescencia de las autodefensas. Recordará usted que en Guerrero estaba justamente en Olinalá la mujer Néstora Salgado, que Néstora Salgado vivía, ahorita está en un penal, vivía en Estados Unidos y venía cada vacación con recursos, con ropa, con todo lo que ella podía juntar a lo largo de su estancia allá en Estados Unidos, donde está casada, vivía con su familia, tenía toda una vida hecha, pero venía para apoyar a su población, ¿sí?, que está económicamente con muchísimas carencias en Guerrero. Estando ella aquí, como le sucedió al americano, se dio esta efervescencia de las autodefensas. Ellos dos empezaron también, entraron a este ritmo. En el caso de Néstora Salgado, la nombraron comandanta y ante todo este calor que se dio luego en Apatzingán y que se dio en Michoacán, recordará usted que esta zona, justamente Olinalá, que es de Guerrero, colinda con la parte de Michoacán, donde se dieron también todas estas autodefensas. Es una zona geográfica, ¿sí?, donde la gente ya estaba harta de los famosos caballeros templarios, antes familia michoacana, antes la familia. Ya hoy en día hay otros nuevos cárteles locales como Guerreros Unidos, como los Antrax, como hay muchísimos, ¿no? Pero la gente se organizó porque ya estaba harta por la inacción del gobierno, porque estos cárteles locales los extorsionaban al de la tiendita, al que vendía tortillas, al que sembraba limón, al que sembraba aguacate, a todos, ¿sí?, les condicionaba la manera de trabajar, los tiempos en que tenían que trabajar, los tiempos en que tenían que vender y lo que tenían que pagar, ¿sí?, como llamado cuota, ¿sí?, el cobro de piso. La gente harta por la inacción del gobierno es que decide organizarse, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que el gobierno, cuando no sabe realmente aplicar políticas, ¿sí?, para salvaguardar a la población, para reencauzar los problemas sociales, nombra a virreyes como el señor Alfredo Castillo, que no pudo hacer nada, ¿sí?, y se dan estos enfrentamientos entre dos líderes sociales que podrán tener antecedentes o no de crimen organizado, podrán o no tener sus propios problemas, pero lo cierto es que llegaron a ocupar un espacio vacío del Estado. Y el gobierno federal lo que hace a través de su virrey es legalizarlos, darles las armas, legalizar las armas que ellos tenían. Y como estos se estaban disputando este espacio de La Ruana, ¿sí?, y el virrey favorecía a uno de ellos, llevó a un enfrentamiento que provocó 11 muertos. Hoy estas dos personas, tanto Hipólito Mora como el americano, están recluidos. A ambos se les acusa de homicidio y la población espera que salga Hipólito Mora, evidentemente, porque es el creador de las autodefensas. Pero ¿por qué le estoy hablando de Michoacán si estábamos ahorita en Guerrero? Porque la misma problemática ocurre en estos dos estados. Ahorita hemos estado hablando de la desaparición de los jóvenes, ¿sí? Y los jóvenes
estudiantes de la Normal Rural tienen un gran respaldo por lo que se llama la CETEC, una agrupación de maestros, ¿sí?, que siempre ha trabajado en favor de las demandas sociales, ¿sí?, y siempre ha apoyado a estos muchachos, porque no es la primera vez que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tienen enfrentamientos con la policía. Lo mismo ocurrió en el 2011, donde les matan a 2 jóvenes, ¿sí?, y todo porque el gobierno federal pretende desaparecer las escuelas rurales. ¿Por qué las pretende desaparecer? Porque son un nido de concientización, porque ahí los jóvenes que vienen de las familias más humildes, que ese es el requisito para entrar a esas normales, o sea, no tener nada en la vida económicamente, ¿sí?, se les da esta opción y se les enseña parte de la política, a defenderse políticamente de los abusos de los partidos políticos. Entonces, todo esto, cuando hay falta de Estado y cuando hay una conciencia social, se genera una bomba de tiempo que lleva a provocar en algunas ocasiones, efectivamente, desmanes. Y lo que vamos a ver ahorita es un video donde los maestros de la CETEC que están apoyando a los muchachos de Ayotzinapa y que están demandando la aparición con vida de los desaparecidos, ¿sí?, quemaron las instalaciones de un partido político. Lo que va a ver usted ahorita fue la quema de las instalaciones del PRI, pero también lo hicieron con el PRD, también lo hicieron con el PAN y también lo hicieron con las instalaciones del Instituto Nacional de Elecciones, y le voy a decir por qué. Por favor, si tenemos ese video. El enojo y esa impotencia comienzan a traducirse en violencia. Hace unas horas fueron quemadas las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en Chilpancingo, la capital de Guerrero. Decenas de profesores irrumpieron en las oficinas del priismo, donde prendieron fuego a estas oficinas y también el auditorio. En ese momento llegaron decenas de policías con los que sostuvieron un enfrentamiento con piedras, palos y cohetones. Poco después, jóvenes encapuchados ingresaron al edificio del Partido Acción Nacional, el PAN, en Morelia, Michoacán, y de la Secretaría de Finanzas de ese estado. En ambos sitios causaron destrozos de oficinas, baños, puertas, ventanas, equipo y muebles. Antes de irse escribiendo en las paredes, faltan 43. Bueno, después de que ocurrieron estos hechos, el más reciente de toma de oficinas se dio el 8 de diciembre. Y fueron las oficinas del Instituto Nacional de Elecciones, el INE, antes IFE, antes Instituto Federal Electoral, y de acuerdo con la reforma electoral que hubo el año pasado en Cámara de Diputados, se le cambió el nombre. ¿Por qué son importantes Guerrero y Michoacán? Porque son unos estados que en este momento hay muchísima efervescencia política, muchísimo malestar de la población, demasiadas ofensas del gobierno, de la ausencia del Estado, los abusos por parte del crimen organizado. La gente está harta y justamente en estos 2 estados, el próximo 7 de junio va a haber elecciones. Este 7 de junio, ya prácticamente en 5 meses más, vamos a estar teniendo elecciones en todo el país en 18 estados. En 9 de ellos va a haber elección para gobernador. Recuerde usted que cuando sucedió lo de Ayotzinapa, la desaparición de los jóvenes, estaba como gobernador, Ángel Aguirre, un expriista que llegó a la gubernatura de Guerrero por el PRD, y él concluiría su periodo este año. Sin embargo, dado los acontecimientos, hubo de renunciar al cargo y fue ocupado por un gobernador interino. Este gobernador interino nada más va a estar hasta el día 7 de junio, que es cuando se celebren las elecciones. Van a elegir a gobernador, pero ya advirtieron los padres de familia que no van a permitir que se realicen las elecciones estatales. Se van a renovar tanto la gubernatura como las presidencias municipales y el Congreso local. Lo mismo va a suceder en Michoacán, donde nada más el día de ayer lunes, hubo otro enfrentamiento parecido al de La Ruana,
¿sí? Solo que aquí participaron no autodefensas, sino crimen organizado, y hubo por lo menos 40 detenidos y un muerto. Así, en estos dos estados que están en plena efervescencia y pleno malestar social, se van a llevar a cabo elecciones. También las tendremos para gobernador en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, bueno, ya lo dijimos, Guerrero y Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí. Y mire, en Querétaro la gente ya está harta y nada más el día de ayer apareció un video donde en el municipio de La Marquesa un funcionario estaba pidiendo recursos a cambio de asignar obra y ahí es donde va a haber elecciones y era panista. Este estado actualmente está siendo gobernado por el PRI. Lo recuperó el PRI luego de dos sexenios. Y pretende ser candidato el actual dirigente nacional del PAN, que es de Querétaro, él quiere ser candidato. Y también en San Luis Potosí tenemos otro acto de corrupción recientemente presentado en algunos videos. Bueno, en estos estados va a haber elecciones para gobernador y para presidentes municipales y diputados locales, los va a haber en Guanajuato, Jalisco, Estado de México. El Estado de México es el que tiene más diputados de representación popular a elegir, Morelos, Tabasco, Yucatán y 5 semanas después del 7 de junio va a haber elecciones también locales en Chiapas. Locales es de presidentes municipales. Y mire, todas estas elecciones van a ser un nuevo evento porque de acuerdo a los cambios que hubo con la reforma electoral, se trató de unificar en una sola elección para no gastar tanto, pero además va a ser el Instituto Nacional de Elecciones, donde su presidente es Lorenzo Córdoba. Ellos son los que van a organizar los procesos electorales y son ellos los que van a tener que auditar, van a tener que fiscalizar a todos los partidos políticos. Recuerde usted que Michoacán, quien ha tenido los casos más evidentes de infiltración del crimen organizado en puestos de elección popular, ha sido Michoacán. Todo el mundo recuerda al diputado Godoy, hermano de Leonel Godoy, Leonel Godoy fue gobernador de Michoacán y su hermano Godoy fue diputado federal y presuntamente fue apadrinado por la tuta, por el señor Servando, ¿sí? Y él está ahorita prófugo, el señor Godoy, pero Michoacán es el caso típico de la infiltración del crimen organizado, o por decirlo más claro, el más evidente, porque la mayoría de los estados tienen participación del crimen organizado en los procesos electorales. Y ya lo ha dicho el investigador Edgardo Buscaglia, que para poder llegar al corazón del crimen organizado, se tienen que hacer todas estas investigaciones patrimoniales de todos los candidatos a puestos de elección popular, de los gobernadores, de los funcionarios estatales y federales y también del propio Instituto Nacional de Elecciones, porque también hay infiltración de manera indirecta, no muy clara, ¿sí?, del crimen organizado. Y todo lo que estamos viviendo hoy y todo lo que hemos visto con el caso Ayotzinapa es una mezcla de corrupción, impunidad y crimen organizado. De ahí es que es sumamente importante el proceso electoral que tendremos el 7 de junio y esta gran tarea que tendrá el INE para organizar todas estas elecciones y poder fiscalizar y detectar la presencia del crimen organizado. Bueno, nos vamos a un pequeño corte, regresamos en unos segundos.
En la medida que no se comprenda que la delincuencia organizada mexicana es de Estado, porque actores políticos del Estado forman parte operativamente de grupos criminales, no es que solamente reciban sobornos, están íntimamente ligados a negocios de grupos criminales, lavando dinero de grupos criminales. Y eso toca Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos, están metidos todos, no todas las personas, pero sí todas las instituciones del país, lamentablemente. Son una bola de hipócritas ustedes. Entréguenos con vida a nuestros compañeros, a nuestros hijos, porque estamos cansados. Pónganse en lugar de una madre de familia, de un padre de familia, de un compañero de estudiantes, que no dormimos. Estamos cansados de la mentira de ustedes, no estamos cansados de andarlo buscando. Les exigimos a los senadores, a cada uno de ellos, que ya basta de tanta mentira. Ellos saben bien lo que era Aguirre, lo que era Barca. Sabían bien la matanza que hicieron en Aguas Blancas y en Acapulco. Entonces nosotros ya no queremos que jueguen con nosotros los sentimientos. Sabemos que estamos enfrente de ustedes cuando son el mismo gobierno y bola de corruptos. Es lo que son. Y queremos una respuesta ya. En medio de una crisis económica es como va a haber elecciones en este año en 18 estados, como le decía, y vamos a hablar ahora de la situación económica de nuestro país. Cerramos el año con $1 a 15 pesos con 11 centavos por cada dólar. Esta caída empezó en noviembre, cuando los precios internacionales del precio de barril de petróleo empezaron a caer. La OPEP empezó a producir mucho más de lo que ha estandarizado, ¿sí?, para poder regular el mercado internacional. Eso hizo que se cayeran todos los precios del barril, y por supuesto el barril del crudo mexicano pues no fue la excepción. Recordará usted que el precio del barril estaba arribita de los $90 y pedían en el presupuesto de la Federación que llegara a cerca de $85 por barril. ¿Por qué es importante esto, el precio del barril del crudo mexicano? Porque con base en ese precio que fija la Secretaría de Hacienda, ¿sí?, que es de acuerdo a sus estimaciones, entonces dicen, México exporta tal cantidad de barriles, ¿sí? Entonces, ese es dinero seguro que va a entrar. Con ese dinero vamos a pagar todos los servicios de este país, vamos a hacer todas las obras de este país, con ese dinero más los impuestos, ¿sí? Bueno, ¿por qué, si México es un gran productor de petróleo, por qué con toda esa gran venta que hace hacia el exterior no se puede subsanar toda la obra y también nos meten los impuestos para poder compartir el pago de las obras sociales? Porque resulta ser que, de acuerdo al régimen de Pemex, gran parte de del ingreso que tiene Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Hacienda se los cobra en impuestos, ¿sí? Entonces, de acuerdo al número de barriles, se establece lo que va a ingresar a este país y de ahí viene lo que se va a gastar.
y se hace el presupuesto para todo el país, que es el dinero que se entrega a cada estado de la República para que lo administre. Y cada estado tiene sus propios impuestos, como el predial, ¿no? Todo este tipo de impuestos locales. Bueno, cuando el precio del barril cae, ¿sí? Entonces nuestro peso se deprecia, o sea, vale menos. Y si antes pagábamos 12.50 por $1, hoy cerramos a 15 pesos con 11 centavos. Pero al día de hoy martes 6, Día de Reyes, el precio del dólar está a 15 pesos con 17 centavos. Ayer estaba 15.25. Aquí tenemos, usted tiene en su pantalla las devaluaciones, cómo se han venido presentando en los últimos sexenios, ¿sí? Como con Luis Álvarez, el expresidente, pasó de 12.50, Luis Echeverría Álvarez, perdón, pasó de 12.50 a 15 pesos con 36, así cerró. Con López Portillo de 15.36 a 87 pesos con 62 centavos. Acuérdese usted que fue la gran devaluación cuando dijo que iba a defender el peso como un perro y todo esto. Con Miguel de la Madrid pasó de 87 a 2.291. Acuérdese que cuando llega ya el señor Carlos Salinas de Gortari, le quita varios ceros también, y con Salinas de Gortari está de 2.291 a 3.460. En 1991 es cuando le quitan los 3 ceros. Por lo tanto, cuando ya llega Ernesto Zedillo está de 3 pesos con 43 centavos y cierra a 9.50. Con Fox de 9.50 pesos a 11 y con Calderón de 11 a 14.50. Si usted se fija, es con Vicente Fox justamente con quien menos hemos sufrido una devaluación, ¿no? La economía se estabilizó un poco. Claro, también hay que recordar que en esa época los excedentes petroleros fueron únicos en la historia de este país. Hubo tal cantidad de ingresos de excedentes petroleros que este país se hubiera arreglado de no haber sido por la corrupción, por todo ese dinero que se robaron en ese sexenio. Pero bueno, la devaluación fue poca. Ahora, cuando se empiezan a dar estos cambios, nosotros llegamos justamente con el señor Enrique Peña Nieto, teníamos 13 pesos el dólar, ¿sí? 13 pesos por $1, y en el mes de noviembre, cuando se da toda esta desestabilización y competencia por el tipo por la cantidad de producción de petróleo, se hace un desajuste y el gobierno mexicano, como empieza a depreciarse cada vez más y más de una manera impresionante el peso, o sea, en 2 meses hemos perdido cerca del 10% del valor de nuestro peso. En este año, el valor del precio mexicano ha perdido 13.2% su valor, pero de ese 13.2%, tan solo en 2 meses, de noviembre a diciembre, fue de 10%. Bueno, cuando se empieza a dar la primera pérdida, el Banco de México dice lo siguiente, lo tenemos en un video, que es la venta de dólares para poder mantener la fluctuación del peso estable. Por otra parte, las autoridades entrarán al rescate del peso cuando se devalúa ante el dólar. La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, anunciaron que ante la reciente volatilidad en los mercados financieros y con el objetivo de procurar el funcionamiento ordenado del mercado cambiario nacional, se toma la siguiente decisión. A partir de mañana se subastarán diariamente $200 millones cuando el peso se deprecie al menos 1.5%. Esta medida busca procurar el funcionamiento ordenado del tipo de cambio y que no afecte al nivel de inflación en nuestro país. Mire, ayer fue un lunes negro para la Bolsa Mexicana de Valores y para el propio precio del barril. Les platicaba al inicio de este segmento, que el precio del barril del crudo mexicano estaba en cerca de $90 y cuando se aprobó el presupuesto, el gobierno federal en su iniciativa presentaba, no recuerdo muy bien, pero entre $84 y $85 por barril de crudo mexicano.
como justamente el presupuesto se aprueba en octubre y ya se veían la caída de tanto de las exportaciones como la caída del barril, y que afectó en todo nuestro peso en el mes de noviembre, entonces el gobierno presentó un cambio para que el precio del barril fuera de $75, y a cambio de eso, y así se aprobó en la Cámara de Diputados, y a cambio de eso el gobierno compró un seguro. Estos seguros se compran a nivel internacional. ¿Y esto qué significa? Que si el precio del barril en este año, por ejemplo, este 2015, que hoy es de $41, o sea, al día de hoy, el precio del barril es de $41, todavía en octubre era de $75. Por eso es que el gobierno cambia su propuesta y en lugar de los $80 y tantos le dice a los diputados, quiero que se fije en $75, así todo lo que México venda, por cada barril le van a dar $75 y esos $75 en teoría tendrían que servir para hacer las obras de este país. Entonces, como están los cambios, justamente los cambios a nivel, en una economía totalmente globalizada, están todos estos cambios, están cayendo los precios, compran ese seguro por parte del señor Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y ese seguro te dice que si el precio cae de los $75 como está actualmente, que está a 41, no va a haber problema, te lo van a pagar a ti México a $75, ¿sí? Pero nosotros por ese seguro también pagamos, y nos cuesta bastante. Hay un reportaje muy bueno que se lo recomiendo, es así como con peritas y manzanitas, en la revista Proceso que está circulando por Carlos Acosta, ¿sí? Y aquí dice que por cada $1,000,000, el gobierno o las empresas destinaron al pago de la deuda externa en enero de 2004 y debían desembolsar 13 millones de pesos, 13 millones y feria, ¿ok? Ahora tendrán que desembolsar 14 millones. ¿Esto por qué? Como parte de nuestra deuda externa está este seguro también va ahí incluido. ¿Por qué en lugar de 13 millones vamos a pagar por intereses cada mes 13 millones? Porque ahora vamos a pagar 14 millones, porque ahora es más caro el dólar, ¿sí? Y la deuda externa está catalogada en dólares, no en pesos. Y lo que es peor, porque por eso le dije hace rato que tenemos una economía, este año con una economía bastante temeraria. ¿Por qué? Porque aunque se compró un seguro para mantener este precio, que se nos siga pagando el precio del petróleo, a final de cuentas las deudas que tiene este país se siguen pagando en dólares. ¿Y por qué le digo esto? Porque todos los estados, todos los países emiten haga de cuenta, una acción, para ponérselo así, explicarlo más claramente, una acción, aquí se llaman CETES, certificados de la Tesorería de la Federación. En Estados Unidos se llaman bonos Brandy, ¿sí? Y así cada país tiene sus propios bonos o sus propias acciones. Esto los vende cada gobierno al público, que obviamente usted no va a poder comprar uno, generalmente lo compran las grandes empresas. Compran esta acción, ¿sí? Y son las acciones más seguras que hay, por lo menos aquí en México, porque esas te garantizan el pago ante cualquier inflación, ¿sí? Y los intereses son los más altos que se pagan. Es como si usted tuviera que meter para ahorrar dinero y en lugar de meterlo al banco, compra un bono, ¿sí? Y este bono le va a estar dando un rendimiento que es seguro, no es como el banco. El banco puede tener una devaluación, pueden bajar los intereses, pero aquí no. Le voy a seguir explicando, nos vamos al siguiente segmento, donde vamos a hablar, por supuesto, del alza a la gasolina. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista.
los detalles de la ofensiva del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En Nigeria, el grupo Boko Haram secuestró a más de 200 jóvenes. En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, aquí en Luchadoras. Comenzamos. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como dos categorías de actores. El actor, que yo llamo actor, y el actor creativo o actor artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, que se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Bueno, les decía que bajó a $41 el precio del barril, que nosotros tenemos el pago de una deuda externa en dólares, y también le hablaba de cómo los propios estados se financian, ¿sí? Una manera de financiarse es emitiendo bonos. En el caso de México se llaman CETES. El gran problema de estos bonos es que el 38% de los bonos, es decir, 2.2 billones de pesos, están en manos de extranjeros. Porque tú puedes comprar incluso de país a país, ¿eh? No necesitas ser una empresa. Yo, gobierno de Singapur, puedo comprar bonos CETES mexicanos, ¿sí? Entonces, en lugar de invertirlo en el Banco de Argentina, que es inseguro, que es volátil, que su peso fluctúa y que los intereses pueden subir de repente, entonces lo invierto, mi dinero como país, Singapur, en México, y compro bonos donde la tasa es la más alta, ¿sí? Comparada con los bancos establecidos aquí en nuestro país, la tasa de interés que se paga. Y está protegido contra inflaciones, ¿ok? Entonces, por eso los extranjeros o las grandes empresas o los grandes empresarios buscan comprar bonos en distintos países. Pero aquí el gran problema que tenemos es que en México el 38% está en manos extranjeros. ¿Y cuál es el riesgo de tener tanto de nuestros bonos en manos de extranjeros? ¿Se acuerda usted de los capitales golondrinos?
aquellos que se presentaron, así se les llamó, en la época de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que fue cuando los que tenían inversiones en México sacaron su dinero porque hubo una devaluación y se fueron, se la llevaron. Bueno, pues justamente por ser tan volátil en este momento nuestra economía, por haber pasado en noviembre de tener un pago por dólar de 13 pesos a hoy, día 6 de enero, un pago de 15 pesos con 17 centavos, que es muchísimo, ¿sí? Entonces, la gente se asusta, los mercados se asustan, porque los mercados, claro, no tienen sentimientos, no tienen emociones, ¿sí? Pero quienes manejan los mercados sí. Entonces, esta gente se asusta, ¿sí? Y empieza a sacar el dinero, y es cuando se desestabiliza un mercado. Entonces, mucha gente que tiene dinero invertido en México, dice, aquí se está poniendo muy fea la cosa, está depreciándose mucho el peso, vámonos. Entonces, ese es el riesgo de tener tanto dinero en manos de extranjeros, de nuestros CETES. Y mire, por si algo faltara, usted recordará que en el año 2008, cuando estaba Felipe Calderón en el gobierno, dijo, no, quiero una gran reforma energética porque vamos a ir por el tesorito que está ahí en el fondo del mar, vamos a sacar ese petróleo en aguas profundas, y parte de esta gran reforma energética que planteaba él era algo que la izquierda siempre ha estado a favor y que muchísimos ciudadanos también estamos a favor, que es que no se le cobraran tantos impuestos a Pemex, para así, de los grandes ingresos que teníamos por la venta de petróleo, no se quedara Hacienda con estos impuestos y que más bien se llevaran para la obra social. Bueno, entonces establecí ese cambio, pero también dijo la administración de Felipe Calderón, pero saben que resulta que la gasolina que se vende aquí en México está subsidiada, o sea, los mexicanos no están pagando su valor real por litro de gasolina, pagan X cantidad y el resto, ¿ese resto qué es? Ese resto es cómo se procesa la gasolina, cuánto a mí México me cuesta procesar un litro de gasolina, ¿sí? Entonces, para poder llegar a ese resto, o lo que vale procesar, obtener un litro de gasolina, no vale lo mismo que está pagando el usuario. El usuario paga una parte y el resto lo paga el gobierno, eso es el subsidio. Entonces decía el gobierno de Calderón, está subsidiada la gasolina en México. Vamos entonces a regular el precio, a que los mexicanos paguen lo que en realidad es. Y ahí es cuando nacen los famosos gasolinazos y se autoriza por parte de la Cámara de Diputados que estos gasolinazos, estos aumentos mes con mes, tanto en el gas como en el petróleo, ¿sí?, se vayan ajustando y el mexicano vaya pagando más cercano al verdadero valor de gasolina cada mes, ¿sí? En 2009, cuando se da esta crisis económica internacional por el problema de las inmobiliarias que hay en Estados Unidos, vivimos una crisis económica y entonces la administración de Calderón decidió parar esos gasolinazos. Entonces ya durante el año 2009 ya no hubo estos aumentos mes con mes. Pero luego, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, vivimos 5 años seguidos un aumento de gasolina y de gas cada mes iba aumentando cierta cantidad de centavos, ¿no? Cuando el señor Luis Videgaray fue diputado federal, es decir, en el año 2009-2012, que fue cuando le tocó ser diputado, él fue presidente de la Comisión de Presupuesto. Esta Comisión de Presupuesto es la que elabora la propuesta, analiza los cambios que se van a hacer a la propuesta que hace el Ejecutivo Federal, la Presidencia de la República. Y entonces la Presidencia de la República nuevamente confirmaba que en el siguiente trienio del 2009 a 2012 habría estos aumentos mensuales.
el señor Luis Videgaray, como presidente de la Comisión de Presupuesto, los avaló, y también los avaló el resto de los diputados del PRI y del PAN, por supuesto. Y dijeron, el año 2014, en diciembre, va a ser el último aumento a la gasolina que va a haber, ¿sí? Cuando llega Luis Videgaray a la Secretaría de Hacienda, y está, primero antes, cuando está Enrique Peña Nieto en campaña, dice que se van a acabar los gasolinazos. Cuando llega Luis Videgaray a Hacienda, el 1 de diciembre de 2012, todos pensábamos que para el 2013 ya no iba a haber gasolinazos. No, ratificó el señor Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto el aumento de la gasolina. Así tuvimos 2 años de la primera administración, los 2 primeros años de la administración de Peña Nieto del aumento de la gasolina, ¿no? Y el año pasado, en una entrevista que tuvo con Carlos Loret de Mola en Televisa, dijo Luis Videgaray el 6 de enero del año pasado, dijo, pues sí, este 2014 sí va a haber todavía gasolinazos, o sea, mes con mes va a aumentar la gasolina y el precio del gas. Pero hay una buena noticia, dijo, a partir de 2015 se acabaron los gasolinazos. Y entonces, como buen vendedor de ilusiones, la gente lo aplaudió, pero mire, ¿sabe qué? El 1 de enero emitió, 1 de enero del 2015, emitió un decreto donde la gasolina nuevamente aumentó, señores. Y usted ya sabe, estamos pagando 14.38 pesos por litro de de Premium y 13.57 por la gasolina Magna. Eso podemos aceptar un aumento un mes, pero ¿sabe qué? Lo que dice ese decreto es verdaderamente una barbaridad. Aquí en este país no se gobierna con la Constitución, se gobierna por decreto, como en la Cámara de Diputados. Es decir, hay una decisión unipersonal. En ese decreto que se publicó el día 1 de enero, hace escasos 6 días, se establece que cuando haya volatilidad de los combustibles, es decir, gasolina y gas, y electricidad, porque también es un combustible, ¿sí?, el gobierno federal va a estar en posibilidad de hacer los ajustes que crea necesarios. Es decir, no tenemos nada seguro de que ya no habrá más gasolinazos. Pueden pasar el día 7 de junio, que es cuando va a haber las elecciones en todo el país, en 18 estados, 9 para gobernadores. En cuanto pasen, sácatelas. Un aumento a la gasolina después de los procesos electorales y decir al gobierno, es que hay volatilidad en este país y en el extranjero. El precio del crudo del barril ya no está en $41, está a 25. Entonces tenemos que pagar realmente lo que vale la gasolina. Y es el riesgo de que en un país como México no se respete la Constitución y se actúe de acuerdo a decretos, es decir, de acuerdo a decisiones unipersonales, como por ejemplo la última ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y que se llama la nueva Ley de Obra Pública, donde ya no tienen que pasar por el tamiz de las licitaciones y va a ser decisión unipersonal determinar quiénes van a hacer las grandes obras. De esto vamos a hablar en el próximo programa, se nos acabó el tiempo, les deseo un buen año, ¿sí? Este 2015, por lo menos muchísima salud. Y nos vamos. Hasta luego. Gracias por haber estado con nosotros.